Muy buenos días y muy buenas tardes. Les damos la bienvenida desde el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el posgrado en Historia y la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, donde vamos a iniciar este nuevo proyecto de discusión, divulgación, difusión histórica que hemos denominado Proyectos, Tendencias y Perspectivas de los Estudios sobre la Historia Latinoamericana en las Américas y Europa. Esta es una actividad que hemos concebido como un laboratorio de ideas. Aquí lo que estamos imaginando es cómo deberían funcionar las actividades abiertas en este periodo que podemos denominar de pre-pospandemia, porque evidentemente algunos países piensan que ya la pandemia pasó y otros todavía estamos en transición. Por lo tanto, este tipo de actividad académica trata de aprovechar la experiencia acumulada durante estos años que hemos tenido que recurrir a diferentes medios para seguir dignificando nuestro quehacer como investigadores e investigadoras. El principio básico de la actividad es transformar la historia y la ciencia social desde una perspectiva de ciencia abierta. Esto quiere decir, queremos comunicar nuestros saberes al público más amplio, queremos que se construya material docente para impartir clases en grado y posgrado, queremos además participar en procesos de co-construcción del conocimiento y fomentar también la participación de diferentes actores y actoras en la construcción de este conocimiento histórico y de nuestras propias agendas de investigación con una perspectiva latinoamericana y también con una perspectiva global. De esta manera, pensamos desarrollar un ciclo de conferencias. Hoy tenemos la primera conferencia que será impartida por la doctora Valeria Manzano. Y con esta breve introducción, entonces le paso la conducción del evento al doctor Werner Mackenbach, quien nos va a hacer el favor de presentar a nuestra distinguida conferencista y su primera conferencia. Buenos días. Muchas gracias, Ronnie. También de mi parte les doy la más cordial bienvenida a esta primera conferencia de este siglo. Me alegra mucho que la doctora Valeria Manzano ha aceptado arrancar en este siglo y darnos la primera conferencia sobre el caso de Argentina. Valeria Manzano es doctora en historia, actualmente es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina y profesora de la Escuela Interdisciplinario de Altos Estudios Sociales, donde dirige el doctorado en historia. Ha trabajado extensamente sobre la historia sociocultural de las juventudes en el siglo XX. En este momento analiza eh, y, y realiza una investigación de base para un nuevo proyecto sobre las transformaciones en la cultura de izquierdas en América Latina en la década de 1980. Proyecto que ha formateado siendo Senior Fellow del programa CALAS en su sede regional Centroamérica y el Caribe, aquí en la Universidad de Costa Rica, donde nos acompañó presencialmente entre enero y abril de este año. Valeria ha publicado los libros La Era de la Juventud en la Argentina, Cultura, Política y Sexualidad, desde Perón hasta Videla, libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2017, y Un siglo joven, cultura y política en la Argentina del siglo XX, publicado este libro por la editorial Siglo XXI este año. Además ha publicado docenas de artículos y capítulos de libro sobre temas de la historia, especialmente contemporánea de América Latina. Me alegra mucho que estés otra vez con nosotros, aunque sea solamente virtualmente, pero sí vamos a disfrutar mucho tu presentación. Vamos a dar ahora la palabra a Valeria. Después habrá, como siempre, un espacio para preguntas, comentarios, discusión, tanto por los chats de Facebook y también por el chat en Zoom, y vamos a activar también después los micrófonos y las cámaras a las personas
que nos acompañan aquí en el espacio Zoom. Sin más, le doy la palabra a Valeria. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Werner, por la presentación, Ronnie también, y por la invitación. Tanto a ustedes dos, que me lo hicieron de manera particular, pero al CIAC, al programa de posgrado en Historia, de la Escuela de Historia, es realmente un gustazo poder estar con ustedes, aunque sea en un cuadradito de Zoom esta vez. Y también agradezco muy particularmente el haberme ofrecido la posibilidad de reflexionar sobre precisamente los proyectos, tendencias y perspectivas de los estudios sobre historia latinoamericana en el caso argentino. Y lo digo muy sinceramente, porque muchas veces de manera particular estamos enfrascados en nuestras propias dinámicas de investigación, de enseñanza, y no nos tomamos el tiempo para revisar, para hacer, digamos, un rastreo en torno a qué se está haciendo, qué no se está haciendo, qué se ha hecho y qué tradiciones se han ido solidificando, cristalizando, en este caso en torno, historiográficas, ¿no? En torno a los estudios de historia latinoamericana. Y lo digo, y me disculpo muy brevemente, porque quizás voy a compartirles una serie de hallazgos que son relativamente empíricos, tendremos tiempo para charlarlos y discutirlos después, que fueron la base de una investigación muy cortita, ¿no? De unos 15 días en torno a proyectos, a programas, a diálogos con colegas. Entonces, lo que les quería compartir, y voy a usar la pantalla, son tres, a ver si puedo pasar, ¿ustedes están viendo qué pasa o no? Sí, ahí vamos. Son tres grandes perspectivas. Por un lado, comentarles un poco en torno a las características de la formación en historia latinoamericana en grado y posgrado. Creo que, y estoy convencida de que por ahí eso constituye la base, una base formativa y una base en torno al interés que puedan generarse en diferentes cohortes de estudiantes, de futuros investigadores e investigadoras. Luego voy a proponerles una mirada un poquito más focalizada en torno a cuáles son los proyectos de investigación actualmente acreditados. Les voy a comentar, revisé fundamentalmente las bases o la base de datos de la institución que mayormente acredita proyectos de investigación de carácter individuales en la Argentina, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y ahí me topé con algunas sorpresas, que ya se las voy a ir diciendo. Y por último, y me parece que de manera más interesante quizás, es poder pensar o poder dar cuenta de cuáles son algunas de las líneas de los proyectos en colaboración con dimensión latinoamericana que tienen o han tenido una pata fuerte en instituciones argentinas. Entonces, vuelvo a disculparme porque va a ser, digamos, un poco empírico lo que les voy a proponer revisar ahora, pero bueno, espero que abran la puerta para la charla en un ratito. Lo primero que quería comentarles son algunas de las características de la formación en historia latinoamericana en grado y en posgrado. Y el sistema académico, el sistema universitario argentino es un sistema que, como muchos en América Latina, está subdividido en un subsistema público y en un subsistema privado. Las carreras de humanidades, por lo general, son carreras alojadas mayormente en las instituciones públicas, y definitivamente es el caso con la cantidad de estudiantes, ¿no? Con el plantel docente, pero también con la cantidad de estudiantes. Actualmente hay 22 carreras de grado, tanto en licenciaturas como en profesorados superiores universitarios, en historia, en universidades nacionales, repartidas desigualmente en toda la Argentina, un foco muy puesto en Buenos Aires, Rosario y eventualmente Córdoba, y el resto esparcida en otras provincias y regiones de la Argentina. Son carreras en su gran mayoría que tienen ya una larguísima tradición dentro de las facultades de humanidades, casi todas están alojadas en las facultades de humanidades, muy pocas en las de ciencias sociales. Y como parte, ¿no?, de la estructura curricular de las carreras, de las 22 carreras, hay 19 en las cuales la formación
de grado en historia latinoamericana, perdón, está constituida en 3 grandes núcleos secuenciales, más o menos parecido a lo que sucede en el resto del mundo, secuenciales digo en preconquista, colonial y moderna o independiente. Remarco aquí en rojo la historia colonial, porque si miramos el conjunto, los planteles docentes que dictan esas materias, en general quienes dictan las materias de historia colonial son a la vez investigadoras e investigadores acreditados por el sistema científico en las áreas de indagación en historia colonial. No sucede lo mismo con quienes se han dedicado a impartir docencia, las profesoras y profesores que dictan los cursos de historia moderna o historia independiente, de acuerdo a cómo se la denomina en cada caso, que por lo general están especializados en un caso latinoamericano pero específico, que es el caso argentino, y digamos, su enseñanza es un poco colateral a sus propias áreas de investigación. Hay formación en cuanto a lecturas, pero no necesariamente se da la dupla, a mi gusto virtuosa, digamos, ¿no?, entre quienes hacen investigación empírica y enseñan en un mismo periodo y un mismo tema. Insisto, son los profes y las profes de colonial quienes a la vez muchas veces investigan en historia colonial y no sucede con los otros periodos. Y haciendo esto sí fue una mínima encuesta con colegas que dictan en 8 de las 22 universidades, mirando los programas con los cuales se imparten las materias, si bien esto está transformándose bastante aceleradamente con los procesos de digitalización y la accesibilidad creciente a recursos bibliográficos, en general estamos hablando de recursos muy deficitarios. O sea, si uno mira la bibliografía, ya no digo cómo está organizada la currícula y cuáles son los temas, es bibliografía relativamente vieja. Vieja y muy concentrada en algunos casos nacionales. Para historia moderna o independiente los focos son México y Perú desde aquí, eventualmente Cuba, pero muy poco de otros casos o procesos nacionales, ¿no? Entonces, una de las principales dificultades a la hora de la enseñanza y la formación en grado, menos en posgrado, pero efectivamente en grado, tiene que ver con las dificultades de accesibilidad a recursos bibliográficos más o menos actualizados. Y la otra muchas veces tiene que ver con el carácter sumamente general de esa formación, ¿no?, con una clave muy puesta especialmente para historia colonial y para historia moderna o independiente en procesos políticos, en grandes pinceladas de los marcos socioeconómicos, modelos de acumulación, procesos de industrialización o no. Hay algunos ingresos ahora, y eso era muy interesante, digamos, ¿no?, con focos más puestos en construcciones de raza e identidad, pero básicamente se trata de materias generales. En algunos casos hasta podría decirlo, y no es cuestión de reírse de los colegas, pero caricaturesca, digamos, ¿no? Hay 7 universidades que imparten historia moderna o independiente hilando diferentes momentos o procesos revolucionarios. O sea, se pasa por México, 1910, se salta hacia Cuba, 1959, una pequeña pincelada de los ciclos centroamericanos de la década del 80, y ahí un poco que termina, ¿no? Pero son materias, insisto, de carácter general, que brindan una formación general y bastante básica, digamos, ¿no?, para las y los estudiantes de grado. Así todo, digamos, hay un esfuerzo bastante sistemático. Aquí les presento y los invito, y las invito si quieren pegarle una mirada, quienes imparten, quienes dictan materias en historia latinoamericana independiente, construyeron una red intercátedras, una red de materias, que publica esta revista, que es de carácter trimestral, que se llama RIALC, revista La RIALC, y que, ahora les paso a comentar, tiene una voluntad muy explícita de publicación de dossiers temáticos, como suele pasar con otras publicaciones académicas últimamente, y ahí sí, digamos, ¿no?, los diálogos que sirven como plataforma para diálogos con otras historiografías y con otros casos, con otras historiografías latinoamericanas, fundamentalmente, ¿no? Pero, digamos, es parte de un esfuerzo relativamente reciente. La revista tiene 15 números,
es importante en cantidad, hay una continuidad de los y las profesoras que imparten historia latinoamericana contemporánea, independiente, moderna, llamémosle como sea, en diferentes unidades académicas. Nada, digamos, ¿hay alguna transformación si pasamos del ciclo de grado al ciclo de posgrado? En algunos casos también hay un dato cuantitativo. En este momento hay activos 20 programas de formación de posgrado en toda la Argentina, en historia siempre. En muchos casos se combina formación de maestría y doctorado, en otros casos es formación doctoral solamente. Y me gustaría enfatizar que, digamos, de esos 20 programas hay 4 maestrías que se titulan igual. Maestría en Historia Argentina y Latinoamericana. Y para mí es todo un indicio, digamos, ¿no? Porque, punto uno, marcando una excepcionalidad, como si Argentina no fuera parte de América Latina, digamos, algo que ha sido muy marcado a la hora de la construcción de la historiografía argentina, ¿no? Pensarla en términos de una excepcionalidad, o de ciertas, o muchas excepcionalidades. Pero hay algo que tiene que ver también con, me comentaba una de las colegas que dirige una maestría con este título en la Universidad Nacional de Rosario, que haciendo como un pequeño esfuerzo por pensar a quiénes iría dirigido, quiénes estarían interesados en cursar una maestría en historia latinoamericana, que por supuesto incluiría la Argentina, me decía que hubiera sido engañoso. Yo, ¿por qué engañoso sería en América Latina? Dice, no, porque básicamente, digamos, el foco puesto exclusivamente en historia latinoamericana sería menos atractivo que si se le señala básicamente la formación con una escala nacional, por así decirlo, ¿no? Entonces se decidió, tanto en Rosario como en otras 3 instituciones, añadirle el I. Pero lo cierto son maestrías relativamente nuevas, y solamente pude detectar, mirando en esta pequeña investigación online, básicamente, que pude realizar, que hay solo 5 tesis completas con alcance extranacional. Y también es importante, ahora les voy a decir en qué áreas, ¿no? En una categoría que yo podría llamar intermedia, que es la categoría de Cono Sur, los países del Cono Sur de América Central. Entonces, con la excepción de esas cuatro maestrías, el resto comparte con los doctorados una formación muy diferente, son formaciones semiestructuradas, en general no hay un alcance geográfico, y son materias, se cursa cuando es un poquito más estructurado, cursos en torno a problemas, por ejemplo, problemas de historia cultural, problemas de historia social, problemas de historia política. Los ejemplos trabajados suelen tener que ver con historia del siglo XX latinoamericano, pero no está indicado, digamos, definitivamente no está indicado, y algunas tienen un foco más fuerte que otras, ¿no? Y sí, efectivamente, hay cursos optativos, como el ejemplo del doctorado que dirijo, donde regularmente ofrecemos cursos sobre, por ejemplo, este año hay uno sobre intelectuales y lucha política en América Latina, el año próximo va a haber uno sobre la Guerra Fría Cultural en América Latina, siempre, digamos, en la formación optativa, pero lo cursa el que quiere, digamos, no forma parte del bagaje con el que sí o sí, obligatoriamente los y las estudiantes se confrontan o se enfrentan. Y a diferencia, esto sí, de los cursos en el grado, y en parte porque constituye un interés y una voluntad de los y las docentes que enseñan en los posgrados, acá sí tenemos recursos bibliográficos que en general están mucho más actualizados, con cursos nuevamente que son mucho más específicos, ¿no? Pero que no tienen el alcance general y el alcance formativo, ¿no? En términos de la cantidad de estudiantes a los cuales se interpelan que los de grado. Entonces, digamos, quienes quieren atravesar, o quienes tienen el deseo de atravesar una formación en historia latinoamericana, completan estos 2 ciclos, digamos, ¿no? El ciclo de formación en grado, la mayoría de los y las estudiantes de los posgrados en historia ha tenido una formación de grado también en historia, hay algunos y algunas que no, que pueden venir de otras áreas de las ciencias sociales, incluso de carreras más ligadas a las letras o a la educación, pero digamos, de mi investigación surge que al menos
un 85% en los programas de maestría y doctorado viene con una formación de base y de grado en historia, y habiendo cursado entonces ese ciclo secuencial en las universidades de origen. Paso ahora rápidamente, para no aburrirlos tanto, algo les adelanté, ¿no?, a las características de los proyectos de investigación acreditados. En la Argentina, a diferencia quizás de otros países de la región, pero también de Europa, tenemos un sistema nacional de investigación científica que acredita los proyectos de investigación y organiza las carreras académicas, ¿no? Ya hay diferentes escalafones, diferentes etapas. Somos los pares quienes evaluamos y acreditamos los proyectos de investigación, y se subdividen en esos pares en diferentes comisiones. Aquí les voy a comentar solamente el rastreo que he hecho en la comisión perteneciente a Historia, en realidad Historia, Geografía y Antropología, pero me miré solamente los proyectos de Historia, en los 5 escalafones que constituyen la carrera de investigación, desde más o menos vinculados a las edades, digamos, ¿no? Quien entra habitualmente está entre los 35 y 40 años, y así va escalando de acuerdo a su producción en los escalafones académicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas. ¿Con qué me encuentro? Digamos, en primer lugar, mi rastreo estuvo centrado, como les decía, solamente en quienes han acreditado proyectos por historia, por el área de historia, y estamos hablando de un total de en realidad son 153 investigadoras e investigadoras que tienen proyectos, digo, me incluyo en la primera del plural porque yo también estoy acreditada, que, digamos, tenemos proyectos acreditados en el CONICET, que nuestro salario viene básicamente de esa institución. Hay un 16% de proyectos que incluyen alguna dimensión extranacional, y le pongo el barra latinoamericana. Podríamos decir que compiten en cantidad, en porcentaje, con los proyectos de investigación que tienen dimensión extranacional barra europea. No hay una mayoría, en realidad son 16 latinoamericana, 16% y 14% con barra historia europea. Estamos hablando de una minoría, si bien no absolutamente minúscula, pero estamos hablando de pocos proyectos acreditados y financiados que tienen alguna dimensión extranacional latinoamericana. Y aquí, digamos, viene a mi gusto la gran sorpresa. Werner lo contaba cuando hizo la presentación. Yo hace mucho tiempo vengo trabajando en lo que podríamos llamar historia del tiempo presente como área temporal de la historia argentina, nacional y latinoamericana en general. Y, digamos, por las propias tradiciones, por los propios circuitos en los cuales estoy inserta hace mucho tiempo, he tendido a pensar y a enfatizar y a sostener un prejuicio que era en esta área de la historia del tiempo presente, que la dimensión latinoamericana aparecía con más preeminencia. Bueno, me equivoqué rotundamente, digamos, ¿no? Una breve revisión en torno a cuáles son las líneas principales de investigación en este momento de historiadoras e historiadores argentinos con proyectos acreditados muestra que, en primer lugar, la investigación se concentra en historia colonial. Y esto no es menor, porque nos anticipa uno de los principales problemas y desafíos a la hora de pensar en la dimensión extranacional o latinoamericana, que es la accesibilidad a fuentes. Les paso brevemente una filmina. El Archivo General de la Nación de la Argentina contiene el archivo del Virreinato del Río de la Plata. Es un archivo obviamente cerrado, pero extremadamente rico a la hora de abordar un conjunto de dimensiones importantísimas. Uno lo piensa, bueno, el Virreinato del Río de la Plata se crea en 1776, pero en realidad incorporó fondos documentales previos de lo que territorialmente lo constituyó el Virreinato, ¿no? Y esto incluyó una porción muy grande de los Andes meridionales, incluyendo a Potosí. Entonces, es cuantitativamente hablando,
la producción historiográfica en torno a Argentina, en torno a historia colonial, representa prácticamente el 60% de ese 16% de investigadores acreditados, y con equipos con muy sólida trayectoria que a la vez lo vuelcan a la formación en grado y en posgrado en enseñanza, ¿no? Y ahí tenemos temas variadísimos, ¿no? Jefaturas políticas en pueblos originarios, circuitos productivos, que es un área, digamos, circuitos productivos en Andes meridionales, creo que es una de las grandes áreas de investigación, el funcionariado, la construcción de estatalidad, especialmente en el contexto de las reformas borbónicas, y posiblemente uno de los más... digamos, una de las colecciones de archivo más visitadas y revisitadas por historiadores e historiadores, no solamente digamos, con base en la Argentina, sino en el resto del mundo también, son las revueltas y la acción política de grupos subalternos. Estoy hablando, por ejemplo, de las rebeliones de Tupac Katari, de Tupac Amaru, digamos, o sea, todos los fondos documentales para trabajar en torno a esos procesos de rebelión tardocolonial están en el Archivo General de la Nación en la Argentina, y bueno, digamos, es condicionante, ¿no? Condiciona en parte el modo de aproximarse y el modo de trabajar en historia latinoamericana. Un segundo cuerpo, quizás numéricamente comparte con el tercero cantidad de investigadoras e investigadoras, está concentrado en el siglo XIX, podemos hablar del largo siglo XIX, con dos grandes, o sea, tradiciones de investigación. Una muy establecida, y si miramos las edades, o por lo menos las categorías que ocupan en el sistema del CONICET, estamos hablando de colegas más grandes en algunos casos, muy reconocidos en la profesión a nivel local, la doctora Elda Sábato, José Carlos Queramonte, que son como los big names de la historiografía argentina contemporánea. Han trabajado mucho y muy sólidamente la construcción de las tradiciones republicanas y el constitucionalismo y las tradiciones liberales y lo subrayo también, Hispanoamérica. Y en general, digamos, han trabajado y siguen trabajando, ¿no? Desde una perspectiva más centrada en la historia política y en la historia conceptual y o intelectual, depende cada una y cada uno de ellos y los equipos a los que fueron formando. Pero resalto también otra área importante, cada vez más importante, sobre todo en relación con los diálogos de la historiografía argentina con la geografía cultural y con la antropología, que son las áreas de estudios de frontera. También muy fuertes para el siglo XIX, ¿no? Desde el establecimiento cartográfico, cultural y político de las fronteras territoriales, hasta las interacciones simbólicas y económicas, digamos, ¿no? en las áreas de frontera, y es posiblemente uno de los cuerpos de investigación más dinámicos y con más aire, digamos, ¿no? en los últimos años en torno al siglo XIX. Y por último, lo que yo pensaba que estaba en la base, digamos, ¿no? Tiene que ver con mi propia deformación profesional, que son los estudios acreditados, los proyectos acreditados en torno al pasado reciente. Y aquí, digamos, mientras que podríamos pensar que quienes abordaron y siguen abordando siglo XIX tienen el concepto de Hispanoamérica en el centro, especialmente quienes lo hacen desde la historia política y conceptual, para quienes abordan o abordamos el pasado reciente, una categoría espacial clave es la de Cono Sur, el Cono Sur de América Latina, que a veces incluye, a veces no incluye a Brasil, y esto es súper interesante también de remarcar, porque, digamos, si hablamos de excepcionalidades o autopercepción de excepcionalidades, Brasil, o la historiografía brasileña suele llevar la delantera. Y en este caso, digamos, los temas son muy variados, pero están, creo, muy centrados en esos tres, ¿no? Redes y comunidades exiliares, especialmente en el contexto de las dictaduras y los procesos de terrorismo de Estado. Redes también de derechas, tanto a nivel de los gobiernos como de las militancias de derecha. Ahí hay grupos muy consolidados también de investigación, y también de las izquierdas. Y como les mostré con respecto a la profusión de trabajos en historia colonial tan ligadas o tan íntimamente ligadas a la disponibilidad de colecciones y de fuentes empíricas en el Archivo General de la Nación,
podemos suponer que este punto 3, ligado al pasado reciente, también tiene una base ligada al mundo empírico, bueno, a la disponibilidad de fuentes, ¿no? Y les presento, quizás alguna o alguno escuchó nombrar, de este espacio, que se llama Centro de Estudios y Documentación sobre la Cultura de Izquierdas, el CEDINSI. Es un centro que surgió hace más o menos unos 30 años, ya casi 30 años efectivamente, en función de colecciones que fueron donando, colecciones de prensa. En principio habían sido prensa periódica, luego empezaron a sumarse cantidades de fondos documentales de activistas, de colectivos políticos, en especial la izquierda, pero después empezaron a sumarse desde vertientes del nacionalismo de derecha, y no solamente de Argentina. Eso es lo más importante, digamos, ¿no? En función de la prensa, especialmente de la prensa, y todo lo que fue después proyectos de digitalización, la escala es verdaderamente, al menos sudamericana. Pero, por ejemplo, uno puede encontrar en revistas políticas o político-culturales mexicanas, nicaragüenses, e inclinan, por supuesto, la balanza, formatean en algún sentido las trayectorias y las metodologías de investigación, pero este centro, que surgió, digamos, por un colectivo de historiadoras e historiadores muy pequeñito en la década de 1990, que se fue constituyendo y armando con lazos con otras instituciones similares, especialmente en San Pablo y en Ciudad de México, es posiblemente uno de los reservorios más importantes para el estudio de las culturas de izquierdas y ahora también de derechas en América Latina y en Sudamérica. Y les muestro nada más la sede del edificio porque, digamos, esa sede que había sido con un gran logro del colectivo que constituye el CEDINSI, una sede donada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedó absolutamente chica. Entonces ahora hay prácticamente 3 sedes similares esparcidas en todo Buenos Aires, a las cuales vienen y vamos, digamos, cantidad de investigadores e investigadoras de todo el mundo prácticamente, ¿no? Es un repositorio único, y con muy buenas redes de colaboración con instituciones públicas, privadas, de militancias en diferentes lugares del mundo. El Instituto de Historia Social de Ámsterdam, por ejemplo, o sea, van y vienen acuerdos, convenios para compartir acervos documentales, pero también con Harvard o con distintas universidades donde se pueda tener acceso. Básicamente se trata de un logro del colectivo de historiadoras e historiadores, quienes fuimos estudiantes en su momento, digamos, me sumo al carro, aunque mi participación fue muy pequeñita en la formación de este espacio, porque, bueno, frente a las deficiencias en algunos casos, ¿no? de la archivística estatal y pública, aquí se preservó y se constituyó un acervo realmente muy importante. Entonces, pareciera obviamente una verdad de perogrullo, pero digamos, las áreas de investigación y los proyectos de investigación acreditados se vinculan fundamentalmente con la posibilidad y la accesibilidad de fuentes primarias, digamos, ¿no? Con las cuales poder trabajar in situ, en parte porque hasta no hace demasiado tiempo la posibilidad de viajes y estadías relativamente prolongadas de investigación extranacionales eran y son severamente limitadas, digamos, ¿no? para la estructura de financiamiento del sistema científico argentino. Por supuesto que hay investigadores que pueden recurrir o armarse sus propias redes, pero no está constituido como parte del propio sistema, ¿no? La posibilidad de financiar investigaciones en el exterior. Y por último, así no los aburro tanto, me quería concentrar un poquitito en la tercera dimensión, ¿no? Porque que tiene que ver, la primera tuvo que ver con la formación, esta segunda con la acreditación de proyectos de investigación extranacionales o latinoamericanos, y esta tercera, que me parece definitivamente la más dinámica últimamente, tiene que ver con los proyectos de colaboración que tienen una dimensión latinoamericana, los proyectos colaborativos. Hay cantidad, yo voy a trabajar sobre algunos ejemplos en particular, y estos ejemplos
son los que tuvieron sede original en instituciones argentinas, pero que por supuesto fueron rebasadas muy rápidamente, ¿no? Una posibilidad de formulación de estos proyectos colaborativos ha tenido y tiene la forma de redes temáticas. Hay de lo que queramos, digamos, ¿no? Y si miramos, entre otras múltiples, esta revista que les señalaba, la revista del RIAC, la de Intercátedras, vamos a verla también, ¿no? Sirve como vitrina para ver las producciones de muchas de estas redes temáticas. Hay en historia de las empresas, hay en historia de las élites, hay en historias de los movimientos estudiantiles. Traigo como ejemplo la red de estudios de historia de la infancia en América Latina, porque posiblemente, digamos, ha sido y sigue siendo una de las más activas y de las que, digamos, ha tenido una perdurabilidad importante en el tiempo. En la base estuvieron 4 grupos de trabajo, no individuos, grupos de trabajo en universidades nacionales de Argentina, en universidades públicas de Argentina, que articulaban, nucleaban a investigadores o investigadoras ya más formados, digamos, no con cierta trayectoria en el sistema científico, y también a estudiantes en diversas instancias. Y bastante rápidamente, digamos, ¿no? Se construyen la red, lo noto acá, con 3 universidades mexicanas, 2 brasileras y 2 de Estados Unidos. Esa es la base estable, digamos, ¿no? de la red, que sigue funcionando hasta el día de hoy. Que han tenido una periodicidad de reuniones muy importantes, muy importante. 5 en 10 años es mucho, digamos, ¿no? Para la movilización y la movilidad de un montón de gente. Ahora, obviamente, todo esto cambió y tenemos Zoom y podemos seguir interactuando, no sé, de Zoom, Meet, lo que sea, pero interactuamos de otra manera. Pero a la vez que ha sido muy como red, digamos, ¿no? Muy contundente a la hora de mostrar y trabajar con resultados empíricos, con hallazgos empíricos que sean comunicables. Pienso en los dossiers, en los volúmenes, pero, digamos, a la vez hubo y hay muchísimo más esfuerzo en otro tipo de trabajo. No en el caso de Argentina, pero sí las colegas en Brasil, por ejemplo, tienen un trabajo muy sistemático a la hora de asesorar políticas de infancia y políticas de minoridad, a diferentes gobiernos estaduales, en el caso de Brasil, y digamos, asesoramiento en guiones televisivos, en guiones para la producción cinematográfica. Una producción cinematográfica que va a salir dentro de no demasiado tiempo en México está basada en una investigación colectiva, así que es súper lindo el trabajo que vienen desarrollando y que siguen desarrollando las colegas, porque lo advierto, son todas colegas con A, digamos, no son todas mujeres las que constituyen las caras más visibles, al menos, de la red. Entonces, digamos, en formato está, digamos, lo que, por lo menos como se entiende en esta presentación, o la presentación de la red de estudios de historia de la infancia, la red de grupos de trabajo, de grupos de trabajo previamente establecidos y en algunos casos con financiamiento del sistema público de investigación. En Brasil, en México y en Argentina ese es el caso. Una segunda modalidad que también, digamos, tiene mucha potencia son los grupos de estudio. Aquí les traigo el ejemplo, también hay un montón, digamos, hay uno que tiene que ver con, hay uno muy reciente que es interesantísimo, que tiene que ver con el grupo de estudios de publicaciones político-culturales en América Latina del siglo XX, que tiene cantidad de institutos y de investigadoras e investigadores que los fueron constituyendo. El ejemplo que les traigo es el grupo de estudios de los exilios latinoamericanos, que mencioné que es una de las áreas con proyectos acreditados más, no sé si más dinámica, pero más prominente. Y digamos, aquí la formación de este espacio, la formación de este grupo, originalmente tuvo que ver con un paraguas que abrió el CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para estudiar de manera sincrónica y diacrónica los procesos exiliares. Dentro, digamos, de los estudios de procesos exiliares en América Latina, se fue autonomizando el grupo de los y las historiadores, que eran personas individuales que habían accedido a distintos financiamientos por parte de CLACSO y que fueron, digamos, ahí construyendo los vínculos y la propia red.
En la Argentina, lo que viene sucediendo con el grupo de estudios de exilios es que, por un lado, tiene un diálogo absolutamente permanente con los y las historiadores y la institucionalidad, ¿no?, de los historiadores de historia reciente, pero a la vez se fue autonomizando como espacio de investigación, con preguntas propias, con dossiers propios, con congresos propios, y con efectivamente con una periodicidad también muy importante a la hora de construir, de dar a conocer hallazgos y de reunirse, ¿no? Y aquí, digamos, introduzco ya uno de los temas o las dificultades más importantes que muchos de estos grupos, redes o núcleos que ahora vamos a hablar han tenido y vienen teniendo, que tiene que ver con la perdurabilidad o no del interés y de las agencias de financiamiento. Muchas veces porque, como todo grupo de investigación o como toda red, digamos, ¿no?, se va cumpliendo un ciclo en función de los objetivos que quienes la conforman o las conformamos nos hemos planteado originalmente, y muchas veces porque efectivamente los fondos se discontinúan, ¿no? Se discontinúan porque las instituciones ya no tienen, no pueden o no les interesa seguir patrocinando. Y sin fondos, claramente, digamos, es muy difícil la producción de encuentros y la producción de los propios hallazgos de investigación muchísimas veces, ¿no? Y es lo que le pasó al grupo de estudios de exilios cuando Claxo, que originalmente los había juntado y los había cobijado, ya no puede sostener el financiamiento. Ahí es bien interesante porque, digamos, es un conjunto de gente que iba trabajando más o menos en el mismo sentido y van al encuentro de otro grupo de estudios, que es el grupo de estudios de las culturas psiquiátrica, psicológica. En Argentina es muy potente, digamos, ¿no?, de salud mental en su conjunto. Entonces ahora el viraje está yendo un poco en líneas de investigación y eventualmente también en financiamiento hacia culturas psi y comunidades del exilio. Y un tercer ejemplo, y con esto termino con mis ejemplos, tiene que ver con la formación de núcleos. Acá en la Argentina tiene digamos, incluso el sistema científico los contempla, digamos, ¿no?, como espacio formativo, por un lado espacio de formación, y espacio de formación de posgrado, básicamente, y como espacio de discusión y de producción de conocimiento. Y el ejemplo que quería traerles a este mediodía aquí, mañana por allí, es el núcleo sobre estudios de memorias del pasado reciente en el Cono Sur, que posiblemente en términos de redes y creadas desde la Argentina, que después recibe el financiamiento del SSRC, del Social Science Research Council, es uno de los más longevos, lo sigue siendo, por más que ya no cuente con el financiamiento del SSRC, y permitió la formación de, podríamos decir, camadas y camadas de nuevos profesionales dedicados al estudio del pasado reciente, no solamente desde la formación en historia, también desde la literatura, desde los estudios de film y de cine, pero posiblemente haya sido uno de los más exitosos, ¿no? Uno de los más exitosos, permitió la movilidad estudiantil, docente, y el marco fue, y sigue siendo hasta el día de hoy, esta categoría intermedia que es la de Cono Sur. Nuevamente se trata de un tipo de espacio que con un foco en la formación, pero también, digamos, no en la articulación de encuentros de algunos temáticos, ¿no?, temáticos dentro de los estudios de memoria, otros un poco más abiertos. Los últimos han tenido que ver con unas tradiciones más reflexivas y más de balance en torno a la situación de los estudios de memorias sociales del pasado reciente. Y aparte, digamos, ha sido muy visible, en parte por el financiamiento recibido, a partir de la construcción de una serie de monografías, muchas de ellas estudios de maestría y doctorado, que se llamaba la serie de memoria social de la editorial Siglo XXI, que ahora nuevamente hace un tiempo que en parte por falta de financiamiento ha dejado de publicar, ¿no? Pero digamos, muchos de quienes nos hemos formado en los últimos años en historia del pasado reciente, historia y memorias del pasado reciente, atravesamos esa producción en el núcleo, donde
adquirimos, por otro lado, las primeras herramientas teóricas, metodológicas, pero por otro lado, el primer acceso y contacto directo con colegas, especialmente de Chile y de Uruguay. Y me voy callando porque yo soy de hablar mucho, pero quería comentarles nada más lo que sí creo, digamos, ¿no? Que especialmente en relación con este último panorama que tiene que ver con los grupos de colaboración y con los proyectos de colaboración, vislumbramos como los principales problemas o los principales límites, ¿no? Por un lado, bueno, ya vengo hablando mucho, que tiene que ver con la continuidad del alcance de las fuentes de financiamiento para emprender y desarrollar proyectos de colaboración, a nivel local, digamos, de los distintos, en la Argentina, como les decía, no existe, digamos, no como fuente específica la posibilidad de, digamos, pedir dinero para hacer investigación extranacional, o es muy limitada, lo mismo sucede en Chile, lo mismo sucede en Uruguay. Entonces, o sea, hay ahí uno de los grandes escollos que tiene que ver con la posibilidad de investigación empírica, digo, ¿no? en casos extranacionales. Eso lleva al segundo tema, y que creo que es muy visible en la proliferación de dossiers o de volúmenes colectivos de algunos de estos grupos y núcleos de los cuales les vengo hablando, que tiene que ver con hasta dónde son diálogos y hasta dónde monólogos. Muchos de los dossiers, incluso en las áreas más dinámicas de investigación, se centran en casos nacionales y en un caso específico nacional, por ejemplo, no sé, estrategias y mecanismos represivos de la dictadura argentina a escala local, un artículo. Un segundo artículo, estrategias y mecanismos represivos de la dictadura chilena en el norte del país. Y digamos, estamos hablando de una colección de artículos donde muchas veces las escalas no tienen una reflexión lo suficientemente desarrollada, donde no se sistematizan demasiado las estrategias, ya sea conectadas o comparativas. No lo digo para todos, pero creo que es una tendencia, y es una tendencia bastante visible, digamos, ¿no? La idea de que más que un diálogo efectivo, el diálogo quizá lo producimos quienes leemos, ¿no? esa producción, pero muchas veces no quienes la emprendemos o quienes la comunicamos, ¿no? El diálogo es menos evidente y parecieran ser más monólogos puestos uno al lado del otro, articulados por un tema. Por ejemplo, lo que les venía comentando, ¿no? Represión o estrategias represivas durante las dictaduras. Y por último, y esto sí creo que nos convoca a todos y a todas, que desde la Argentina, digamos, las áreas de cobertura, ya sea en formación como en investigación de base, como fundamentalmente en los proyectos colaborativos, parecen bastante restringidas, digamos, ¿no? Una es efectivamente el Cono Sur, digamos, el Cono Sur es como esta escala intermedia de diálogo. Hay, de acuerdo a las áreas de investigación, muchísimo más conexión con México, muy poco con Colombia, y definitivamente poco y nada con América Central. Entonces, hay áreas de vacancia definitivamente en todo, digamos, ¿no? Tanto en la investigación empírica propiamente dicha, como en la formación, como asimismo en los proyectos de colaboración. Esto no quiere decir que no haya diálogos emprendidos, ni que haya voluntad de hacerlo, simplemente, digamos, lo marco como un área de vacancia importante, digamos, ¿no? A la hora de pensar proyectos y diálogos futuros. Y voy a dejar de compartir, así les puedo ver la cara, y les agradezco un montón haber aguantado esta chorrada de datos que di, pero bueno, quería empezar por algo y a partir de ahí poder seguir charlando con ustedes, con todas ustedes y con todos ustedes. Así que muchísimas gracias por la escucha y por la oportunidad de charlar. Muchas gracias a ti, Valeria, por este panorama tan completo de la historiografía argentina en la actualidad, que para mí ha presentado también algunas sorpresas, para solamente mencionar este gran impacto de los estudios sobre la historia colonial, porque mi percepción, y creo que de muchos colegas también de la historiografía argentina, ha sido una percepción de una
historiografía enfocada principalmente en el siglo XIX, formación de Estado-Nación, historia de las ideas especialmente, y también del siglo XX, la historia de dictaduras, movimientos revolucionarios, entonces sumamente interesante. Yo me apunté toda una serie de preguntas, pero no quiero dominar esto y abro ahora el espacio para preguntas y comentarios. Las personas que nos acompañan en Zoom, vamos a activarles los micrófonos y las cámaras también. Y las personas que nos acompañan por las redes sociales nos pueden mandar por el chat sus posibles preguntas y comentarios. Y quisiera mencionar especialmente la participación de un grupo de profesores del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, de Pérez Celedón, allá de las regiones, de las sedes regionales del MEP. Muchas gracias por participar. Y de hecho creo que uno de los profesores levantó la mano que quiere preguntarnos algo. Adelante, Mau Soto Díaz. Muy buenas. ¿Me escuchan ahí? Sí, habla un poquito más fuerte. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, yo deseo preguntarle, muchas gracias. Deseo preguntarle a la doctora, me pareció muy interesante el inicio de la presentación cuando se hizo un perfil muy amplio de los candidatos a estudiar historia, de las perspectivas. Y en este aspecto quería preguntarle, ¿cuál cree usted que es el futuro de la profesión de historiador en una época en donde vemos que se incentiva más las carreras científicas, tecnológicas, y eso hace como que se nos presente a la historiografía, a la historia como ciencia, como una carrera ya del pasado, ¿verdad? Entonces que le quita atractivo bueno, a los que nos gusta no, pero a las nuevas generaciones se les incentiva solamente a las carreras científicas y tecnológicas. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. No, por nada, por nada. ¿Quieren que juntemos algunas o vamos una a una? No veo mano levantada por el momento. Perfecto. Sí, Goda, muchísimas gracias, Mau, por la pregunta. Bueno, nada, es algo con lo cual uno ¿no? nos vamos confrontando siempre, no sé si siempre, pero por lo menos en los últimos decenios con ese interrogante, ¿no? ¿Qué le pueden ver las nuevas generaciones de atractivo a una formación que en general no redunda económicamente, que en general no tiene el prestigio social que tienen otras profesiones en este momento? Yo te voy a contestar con los datos que tengo, ¿no? Algo que creo, ¿no? que tenemos una posibilidad importante en los últimos tiempos, como de redimensionar y de pensar, digamos, alternativas formativas también, ¿no? Para quienes nos dedicamos al estudio de la historia. Entre otras, tiene que ver con la dimensión pública, digamos. No hay algo que, por supuesto, tiene que ver con la enseñanza, todos lo hacemos, o todas lo hacemos, nos gusta más o menos, digamos, nos preparamos más o menos, pero hay otras dimensiones públicas que las veo cada vez más, más interesantes, sobre todo en la formación, ¿no? en algunas formaciones disciplinares. Nosotros en nuestra formación de grado en la universidad donde enseño, ahora incluimos mucho la posibilidad de dos grandes subejes que no teníamos en cuenta antes. Uno tiene que ver con la formación archivística, que en general los profesorados de historia, la formación en profesorados de historia estaban bastante desprendidos de esa dimensión. En archivos de todo tipo, ¿no? En archivos digitales, en archivos de todo tipo. Pero, digamos, definitivamente es un área que necesitamos abordar de manera un poco más profesional y que, parezca raro o no, hay muchos de los y las estudiantes que están con nosotros haciendo la carrera de grado que van a optar por complementar su formación académica, no en la investigación y escritura propiamente dicha, sino, digamos, en
las especializaciones en archivística y en archivos digitales, integrarlos como historiadores, ¿no? Y la otra es la producción de contenidos en todo sentido, de contenidos escritos para trabajo, por ejemplo, para materiales curriculares, la producción de contenidos para podcast, que hay cantidad, digamos, ¿no? de colegas nuestros. Entonces ahora sabemos que quienes terminan una carrera de historia, les empezamos a sugerir y eventualmente a pedir y a requerir que construyan ciertas herramientas, tratamos de ayudar en la medida de lo posible, para lo que podríamos llamar la comunicación pública de la historia. Y que tienen que ver muchas veces con materiales educativos y muchas veces no solamente con materiales educativos en un sentido estricto, ¿no? Sino con intervención más de corte periodístico, y realmente gusta, y da dinamismo, y hace que muchas y muchos de quienes desertaban, en algunos casos en los últimos años se fueran quedando, ¿no? Fue algo de la pandemia que por cierre de archivos, por cierre, digamos, de posibilidades de trabajo en un sentido más tradicional con la historia, lo fuimos requiriendo, y creo que llegó para quedarse, ¿no? Y ofrece alternativas. Ahora, a la pregunta global sobre qué ven las nuevas generaciones en estudiar historia, y en parte es lo que le mostramos nosotros, digamos. Lo lamento decir que en parte es lo que le mostramos, o lo que le podemos mostrar nosotros y lo que le podemos ofrecer nosotros en calidad de formadoras y de formadores, ¿no? O sea, y en ese sentido la educación media, la educación secundaria es clave, es realmente clave, ¿no? Porque ahí es un poco que mostramos lo que sabemos y podemos hacer, y atraemos, si es que queremos atraer, que yo siempre creo que sí, a más colegas y futuros colegas. Pero bueno, muchas gracias, Mau, por la pregunta. Veo a Ronnie. Me parece muy buena eso de producción de contenidos. Muchas gracias. Que me parece genial lo de la alternativa que se les puede dar a los nuevos historiadores, nuevas generaciones, en producción de contenidos. Es una excelente alternativa. Gracias. Gracias a vos. Nos llegó un comentario por el Facebook y Ronnie Viales levantó la mano. Leo primero el comentario, después Ronnie la palabra. Dice Raben Rosales Vigil, me parece súper interesante la posibilidad de pensar el tema del exilio para la historia reciente salvadoreña. Creo que desde la historia falta mucho por interpretar. Yo ampliaría el exilio argentino en los movimientos guerrilleros en Centroamérica. Esto ha sido sumamente importante también en el caso de Nicaragua, lo que he estudiado un poquito más. Tal vez nos puedes hablar un poquito sobre esto, porque sé que estás trabajando sobre este aspecto de esto otro. Absolutamente. Le apago el micrófono. Absolutamente. Excelente la pregunta. Y digo, hay determinados temas, ¿no? Y esto es importante, hay determinados temas que en sí mismos requieren requieren de esto de la dimensión latinoamericana, por así decirlo. O no necesariamente, una dimensión, uno puede pensarlo en clave transnacional, en clave conectada, en clave comparada, pero definitivamente digamos, con una escala latinoamericana, o pensar la región en ese sentido. Claro que sí, digamos, ¿no? Y te sugiero, ahora si querés escribime y te paso o buscalo directamente en la web, el grupo de estudios sobre los exilios latinoamericanos. Hay muchos y muchas colegas trabajando con una pata en Buenos Aires, y que tiene que ver también, ¿no? Precisamente con las comunidades exiliares y con la dimensión cuantitativa y cualitativa de los procesos exiliares, ¿no? No es casual que Uruguay, Argentina, Chile tengan, digamos, una tradición de estudios en torno a procesos exiliares en varios sentidos, digamos, porque fueron países receptores muy fuertemente durante la Guerra Civil Española, o sea que ya había una tradición de pensar exilios y exilios políticos y de estudiarlos, en una serie de caja de herramientas, pero a la vez porque cuantitativamente en los 70 ha sido un nodo clave para entender los procesos políticos. Te aconsejo poder, digamos, revisar un poquito la publicación del grupo de estudios sobre los exilios latinoamericanos, entre otras, una colega que ahora en este momento está trabajando en México, que se llama Soledad Lastra, y Silvina Jensen, que son quienes mejor y más han articulado el campo de estudios. Y definitivamente lo que decías, Werner, es crucial, digamos, ¿no? Argentinos de diferentes con trayectorias, por otro lado, que requieren como repensar el mapa, ¿no?
el caso, pensando también cuantitativamente, ¿no? De la cantidad de militantes y activistas que desde Argentina aterrizan, especialmente en Nicaragua, a principios de la década, fines de los 70, principios de los 80, de todo nivel dentro de sus propias estructuras políticas, de diferentes estructuras políticas, más o menos asociadas con el marxismo, con el peronismo, digamos, con cualquiera de las dos, y muy interesante, con pasajes por otros lugares, digamos, ¿no? Con experiencias exiliares previas. Muchos de los grupos de exiliadas y exiliados argentinos que realizan trabajo político en Nicaragua se habían conformado en México, digamos, ¿no? Y otros estando exiliados en México, y otros con un pasaje por España. Entonces la mirada regional y la formación de grupos ya no digamos, con previa afiliación argentina, sino con reconfiguración, está con armado, ¿no? En las situaciones exiliares es interesantísimo. Y creo, nuevamente vuelvo, que es uno de las áreas temáticas que no solamente habilita, sino que requiere definitivamente una formación y un tipo de investigación con una clave latinoamericana digamos, que a veces nos tenemos que hacer, digamos, ¿no? Nos tenemos que hacer de nueva, desde cuestiones técnicas y básicas y fácticas, hasta el encuentro con otras tradiciones historiográficas de los países con los cuales vamos a tener diálogo con esos procesos. Así que está buenísimo. No me quiero extender, ya saben que hablo, ¿no? Yo hablo mucho, perdón. Ronnie. Muchas gracias en primer lugar a la doctora Manzano por esta excelente reflexión que nos ha presentado, que es un buen primer paso, digamos, para este ciclo de conferencias que estamos organizando. Yo quiero hacerle dos preguntas. Ahí hay otra pregunta de Raven Rosales, pero supongo que Werner después la va a retomar. Sí. La primera es sobre la institucionalidad para realizar historia comparada de América Latina. Nos diste ahí varios ejemplos de cómo se ha innovado, digamos, en el caso argentino, en términos de financiamiento, de organización de la investigación, pero en América Latina hay una tradición también de fundar centros o institutos que se han especializado en historia latinoamericana, aunque esa historia latinoamericana evidentemente también tiene unos sesgos fuertes por no incorporar muchas veces, digamos, ni a Centroamérica, América Central, ni el Caribe, sino que se centra en México, Brasil, Argentina y algunas veces en Cuba, digamos. Ajá. Recuerdo que hace algún tiempo hubo un esfuerzo coordinado por el doctor Juan Manuel Palacio en tu universidad, que fue crear el Centro de Estudios Latinoamericanos, que creo que después le dio continuidad al doctor Horacio Crespo. Entonces, la primera pregunta es si sigue existiendo el CEL y si existe alguna otra instancia de esa naturaleza en Argentina. Y la segunda, para completar, digamos, la reflexión que has hecho, tiene que ver con la posibilidad de utilizar tu imaginación y que nos digas qué otras líneas de investigación crees que se pueden fomentar para hacer investigación comparada, digamos, entre Argentina o América del Sur o Cono Sur y América Central. Muchas gracias. Excelente, excelente las dos. Bueno, en aras de restringirme, no había puesto, no les incorporé la reflexión sobre los centros de estudios latinoamericanos, ¿no? Juan Manuel Palacio, como vos lo decías, había fundado en mi universidad en San Martín el CEL, el Centro de Estudios Latinoamericanos, la Universidad de Córdoba tiene el propio. Hay al menos 5, digamos, ¿no? en las instituciones públicas argentinas, que se confrontan con un grave problema, digamos, ¿no? Que a diferencia de posiblemente lo que sucede, lo que imaginaban, sucede sobre todo en las academias del Atlántico Norte y especialmente en Estados Unidos, las area studies, digamos, los estudios de área, no son tan fuertes, como tampoco es tan fuerte la interdisciplinariedad. Entonces, y lo digo no es una cuestión, es una cuestión básicamente empírica. Acá no estoy cuestionando la viabilidad o no de los estudios de área por fuera de donde se fundaron los estudios de área geográfica, ¿no? El CEL en mi universidad tuvo una maestría, tuvo y tiene una maestría relanzada ahora, una maestría interdisciplinaria, ¿no? Estudios interdisciplinarios de América Latina. Y
honestamente la maestría, en parte por su interdisciplinariedad, fue un fiasco, digamos, ¿no? Porque muchas y muchos de nuestros estudiantes que quizás salen con una formación de grado disciplinaria y que buscan insertarse en el sistema científico después, en el caso que quieran hacer investigación, no optan por una maestría interdisciplinaria. Pasa con muchas otras, pasa con muchas otras. O sea, eso tiene que ver con las dificultades de la institucionalidad, como hablabas recién, Ronnie, ¿no? Pasa con muchas otras que son de carácter interdisciplinario. Por ejemplo, las maestrías en estudios feministas, digamos, terminan siendo espacios de formación, de lectura y de debate, pero que conectan poco luego con la investigación propiamente dicha, en ninguna de las disciplinas, ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo, las personas que cursaron la maestría, la vieja maestría en el CEL, muchas de ellas después van a formar parte, por ejemplo, de cuerpos diplomáticos, de asesorías, o diferentes elencos políticos, pero que se traslada poco a la investigación. Y eso fue uno de los grandes problemas institucionalmente hablando, ¿no? Que de hecho la maestría se discontinuó por un tiempo, ahora se reanudó, pero ya el perfil es muy diferente, digamos, ¿no? El perfil de los cursos, el perfil sobre todo de los y las estudiantes es muy diferente y se adaptó a ese perfil, lo cual no estaba nada mal, digamos, ¿no? Pero es una oferta que en un punto disgrega o desagrega la formación de la investigación. Pero hablando de la institucionalidad y hablando especialmente de historia latinoamericana, no podemos dejar de señalar, y ahí sí el espacio académico clave es México, ¿no? La formación de ciertas instancias que nuclean a historiadores de todo tipo. Estoy pensando en la Asociación Iberoamericana de Historia Social, digamos, ¿no? Que es realmente es muy poderosa, que hace, digamos, que viene teniendo sus encuentros, que viene teniendo sus instancias de encuentro, digo, como un paraguas global, ¿no? Como un paraguas general, que me parece que es importantísimo, digamos, no poder plantear, que tiene nada, desde la premiación a la mejor tesis, digo, el área de radiación, las publicaciones, ahora yo estoy escribiendo algo sobre, por ejemplo, ¿no? para una publicación auspiciada por la Asociación Iberoamericana de Historia Social, una publicación en torno a las historiografías latinoamericanas en torno a la Guerra Fría, ¿no? Entonces son súper temáticas y algo sobre género y sexualidad, digamos, no estoy haciendo como el estado de la cuestión en torno a eso, con discusiones súper interesantes que se van dando entre colegas que estamos en diferentes espacios geográficos, tradiciones incluso historiográficas diferentes, pero te tomo, Ronnie, hablando de institucionalidad, no quería dejar de remarcar esto porque me parece que abre también hay un paraguas bastante novedoso y muy interesante para el encuentro. Y voy a pensar mi imaginación, digamos, ¿no? Mi imaginación abierta. Digamos, si pensamos en términos temáticos, creo que hay un montón de temas posibles, más allá de las redes exiliares, todos los procesos revolucionarios, digamos, lo que uno tiende a pensar para la historia del pasado reciente que requieren, habilitan y requieren, ¿no? ampliar los diálogos con otras tradiciones disciplinarias en diferentes casos nacionales. Eso, por ahí vamos seguro. Pero después mencioné uno, ¿no? Y quiero alejarme temporalmente, pero mencioné lo que son los estudios de frontera, digamos, ¿no? Los estudios de áreas de frontera, de conflictividad sociopolítica en las fronteras, que me puse a leer un montón de lo producido por colegas locales, ¿no? Por colegas de la Argentina, y bueno, y por supuesto que se van ocurriendo un montón de ejemplos posibles para desarrollar historias comparadas, historias conectadas, pero digamos, historias que son paralelas en términos de periodización, pero que requieren, digamos, que incorporan actores similares, y lo estoy pensando para el siglo XIX, ni siquiera estoy pensando en procesos más contemporáneos, pero ahí me parece que requeriría y habilitaría un diálogo, ya no con Cono Sur, ya no con Andes Meridionales, digamos, ¿no? que se pueda pensar en procesos de construcción de frontera espacial, simbólica, política, en un sentido abierto, digamos, ¿no? y con posibilidades concretas de poner y desplegar, sobre todo metodologías de la historia comparada. Y bueno, lo tenés más cerca de tu propio campo de investigación, pero
un montón de historias o focos de la historia, por ejemplo, de la salud y la enfermedad. Y también pongo un ejemplo muy reciente, ¿no? Estaba leyendo, estaba evaluando un manuscrito en realidad, que trabajaba sobre la construcción del sistema de salud en la Argentina de fines del XIX, principios del siglo XX, y una como de los grandes ejes que planteaba la autora era la municipalización, si queremos, ¿no? Las jurisdicciones que se hacían cargo de la oferta de salud. Y ella trabajaba con la municipalización. Y claro, las conexiones que ella, digamos, sacaba, que eran a partir de bibliografía secundaria, ¿no? Eran muy fuertes con regiones de México, con regiones enteras no solamente de Chile, sino también de Colombia, ¿no? Como pensar que hay determinadas temáticas y determinados procesos en los cuales la comparación ilumina, digamos, ¿no? Y la conexión ilumina de una manera muy particular, y tiene que ver con las tradiciones políticas, con tradiciones de gestión, digamos, con construcción de carreras políticas, si queremos, en este caso en relación con los sistemas de salud. O sea que eventualmente, digamos, hay temas que lo requieren y hay temas que se beneficiarían mucho, digamos, de diálogos muchas veces impensados con otras tradiciones historiográficas y con otro tipo de anclaje empírico, digamos, ¿no? Y seguimos imaginando, Ronnie, porque la verdad es que se me viene a la cabeza muchísimos más ejemplos. Perdón que corto ahora, por las dudas haya más. Gracias, Ronnie. ¿Estás ahí, Bernardo? Ahí vamos. Perdón. Yo veo Ahora, dos manos, pero no sé si hay alguna más por fuera de la pantalla. hay una pregunta adicional de Raven Rosales Por favor. por el chat y después Randall. La pregunta de Raven Rosales es: mi pregunta surge de las posibilidades de expandir temáticas o perspectivas en cuanto al estudio de la guerra o del conflicto armado en El Salvador, pero desde una historia desde abajo, tomando en cuenta el periodo del éxodo salvadoreño. ¿Es posible llevar a cabo una investigación que interrelacione el trabajo de un archivo físico, la recopilación de memoria oral y un proyecto de investigación? Tal vez juntemos también la pregunta de Randall y después te doy la palabra. Dale. Perfecto. Randall. Hola, Hola, buenos días, buenas Buen tardes. día. A mí me queda un poco la duda bueno, en Centroamérica pasa, en Costa Rica menos, pero en los otros países de la región pasa, que investigadores e investigadoras del exterior vienen a investigar la región, ¿no? Con otro tipo de capacidades, con otro tipo de posibilidades de financiamiento. Y bueno, es un tema que ya conocemos bastante en extenso. Y esto genera también un proceso como de desigualdad del conocimiento, porque normalmente se traduce en que estas investigaciones son muchísimo más conocidas que las que se hacen en la región. Entonces, me surgió la duda de si esta dinámica pasa también en Argentina y cuáles son los temas, como las temáticas que más interesan a las personas investigadoras que vienen de afuera. Y bueno, me emociona mucho saber que la doctora Manzano está trabajando en la Guerra Fría, porque yo fui un asiduo lector de ella mientras estudiaba la juventud en Costa Rica, y entonces ahora puedo seguir leyéndola. Y entonces la pregunta básica es un poco relacionado con el tema de la Guerra Fría cultural, que digamos también es un tema que viene de los Estados Unidos y que está insertándose en América Latina. Y preguntarle sobre las culturas intelectuales de derecha, ¿no? Porque hay como un avance bastante relevante en términos de las culturas políticas de izquierda, pero ahora también hay un interés sobre las culturas políticas desde la derecha. Entonces me gustaría saber si en Argentina ese interés que viene desde los Estados Unidos también se traduce en investigaciones recientes al respecto. Valeria, también hay una pregunta de Anthony. No sé si prefieres contestar de inmediato o... Está Anthony, dale, que ponemos digamos, tomo la de Anthony también. Gracias, Anthony. Gracias, Randall. Hola. Bueno, muchísimas gracias. No, primero que todo, agradecer muchísimo a la profesora Manzano, pues por una reflexión tan valiosa, tan reveladora, y que evidentemente nos conduce de manera inevitable a comparar con nuestro contexto subregional, para llamar a Centroamérica de alguna manera.
y nacional, ¿verdad? Evidentemente en el desarrollo historiográfico. Y agradecer, por supuesto, el esfuerzo de la organización, a los profesores Viales y Mackenbach, tanto por esta conferencia inaugural como por el ciclo de conferencias en general, verdaderamente, pues una iniciativa de gran valía, sin duda. Yo creo que es casi inevitable y tal vez parezca obvio, ¿verdad? Pero me parece, digamos, tal vez a manera de comentario, los paralelismos, digamos, digamos, el contexto social, político, económico, cultural de cada país, marca, digamos, su historiografía en muchos sentidos. Y probablemente ahí es donde encontramos las mayores diferencias, haciendo una comparación al aire, ¿verdad? Entre, por ejemplo, el contexto costarricense, eh, digamos, porque el centroamericano ya es otra generación, este, y lo que acabas de exponer, ¿verdad? Y me parece que los paralelismos, ¿verdad? También encuentran parecen encontrar hacia primera vista una fuerte relación con lo que guardamos en común como región latinoamericana, ¿verdad? Es decir, precisamente los procesos de profesionalización de las disciplinas, de construcción del conocimiento, de institucionalización, digamos, de las actividades académicas y demás, en lo cual bueno, ya eso ha sido bastante y muy bien analizado, aunque todavía obviamente queda mucho por ahí. Entonces a mí me parece que además, pues dejas muy claro, digamos, pues los avances indiscutibles, digamos, en la historiografía argentina en diferentes áreas, y digamos, y su latinoamericanización, digamos, pues como un proceso como un proceso pues inacabado, evidentemente, igual que las nuestras, donde la impronta nacional o el nacionalismo metodológico sigue todavía muy fuerte, ¿verdad? Sin embargo, evidentemente, en los últimos años hay cambios que también creo que has mostrado, igual que aquí los hay, ¿verdad? Y por ahí tal vez iba un poco mi pregunta, ¿verdad? Porque hablas, digamos, de campos de trabajo historiográficos que yo no voy a llamar tradicional porque le impone una carga subjetiva, digamos que más bien campos de trabajo historiográficos de trayectoria, con una importante trayectoria en la región, y campos de trabajo más recientes, ¿verdad? Evidentemente, y digamos que son los que predominan, aunque no en el orden que esperabas, digamos, la producción académica argentina sobre América Latina. Ahora, ¿qué tanto esos campos de trabajo de trayectoria han sido revisitados? Es decir, ¿qué tanto los trabajos ya no son los mismos? Es decir, ¿qué tanto ya se incorporan perspectivas como las que has mencionado, una historia transnacional, global, descentrada, por ejemplo, en fin, ¿verdad? Porque eso también yo creo que tal vez es importante y es menos difícil de cuantificar, por ejemplo, ¿no? Que sí deberían ya estar incorporados en el chip de los nuevos campos historiográficos, aunque eso tampoco es automático, ¿verdad? Pero tal vez por ahí un poco iba mi inquietud, digamos, que acompaña a las que ya se han presentado. Y quiero aprovechar el espacio para no quitar más tiempo, verdaderamente pues para invitar desde ya a nuestras personas estudiantes, las personas estudiantes de nuestro posgrado, tanto de maestría como de doctorado, al curso corto que impartirá precisamente la profesora Manzano, em, titulado Una historia transnacional de la juventud en el siglo XX, para el primer ciclo del 2023. Y digamos, para quienes fueron o no están
en el posgrado, pues también la profesora Manzano pues nos brindará una charla pública en el contexto de su visita. Eso va a ser entre el 17 y el 21 de abril del 2023, ¿verdad? Entonces, para extender también de paso de una vez esta invitación, la modalidad es lo único que no tenemos todavía totalmente definido, si es virtual, si nos va a visitar, ¿verdad? Estamos justamente en ese proceso, pero pues también de paso quería extender esta invitación y agradecer de nuevo tanto a la profesora como a los profesores Viales y Máquina por organizar esta excelente actividad. Básicamente. Valeria. Bueno, agarro el micrófono de vuelta. Muchísimas gracias a todos. Con respecto a la primera pregunta, todo depende, me parece, cómo estructures o cómo se pueda estructurar el proyecto de investigación. Me decías, no voy a dar un taller de tesis, pero definitivamente tu propuesta era, digamos, pensar la historia del éxodo salvadoreño desde abajo digamos, me imagino, digamos, con un rastreo de historias orales o con trayectorias de vida, con material empírico. Mi profesor de taller de tesis hace muchísimos años me había dicho que la mejor tesis es la tesis hecha, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es la factibilidad, ¿no? Si hay posibilidad, si hay encuentro de rastreo de material empírico de archivo, que se pueda combinar, que se pueda reelaborar a partir del registro y el testimonio oral, me parece fabuloso, digamos, ¿no? Y me parece que efectivamente requiere en sí mismo, ¿no? El diálogo con la historiografía sobre los exilios, con la historiografía sobre los pasados recientes, en las subregiones de nuestro continente, y también imagino, digamos, ¿no? Con toda la perspectiva que la mencionas desde abajo, ¿no? O sea, cómo trabajar en torno, se me ocurren obviamente un montón de nombres propios que te podría recomendar, los trabajos de Jeff Gould sobre Salvador también, que seguramente conocerás, y digamos, y procesos similares, pero no dejes de leer, y esto sí es un consejo nada más porque sorprenden, ¿no? No dejar de leer sobre procesos similares, éxodos en otros contextos geográficos, espaciales, porque a veces metodológicamente nos abren muchas perspectivas, ¿no? Cerrarnos a veces sobre nuestro caso, sobre nuestra región, sobre nuestro territorio, puede ser, o sea, eso lo tenemos que conocer y saber y todo lo demás, pero a veces la posibilidad que nos brinda, el aire que nos brinda nuestra investigación, leer sobre otros contextos geográfico-temporales de los mismos temas, nos da eso, muchísimo aire. Estoy pensando, entre otras, en el éxodo en los Andes meridionales durante las guerras de la independencia, y los despoblamientos y todo el trabajo súper interesante que se ha hecho por la historiografía, tanto ahora radicada en Bolivia como en Perú, como en Argentina, sobre estos procesos de éxodo forzado, ¿no? Político forzado de poblaciones subalternizadas, realmente es maravilloso. Así que te recomiendo hacer esa búsqueda también, ¿no? Estoy hablando del principio del siglo XIX. Muchísimas gracias por la pregunta y la confianza en preguntarla. Randall, me encantan las dos preguntas, en verdad, que has hecho. La primera tiene que ver con que sí, nos confrontamos, ¿no? En las periferias, vamos a llamarla con una vieja categoría, muchas veces, ¿no? Con la llegada de investigadores de los países, especialmente para la Argentina, lo pienso desde Estados Unidos. Ha sido y es continua la llegada, el leaking, digamos, de investigadoras e investigadores, con cuestiones súper interesantes, digamos, ¿no? Muy heterogéneas las llegadas, muy heterogéneos los temas. Puedo decir abiertamente que uno de los mejores libros sobre la historia del peronismo en la Argentina lo escribió un historiador formado en Inglaterra y enseñando hace 40 años en Estados Unidos, digamos, ¿no? que es Daniel James, desde la perspectiva en la que lo escribió, con el uso muy imaginativo de fuentes en su momento, digamos, ¿no? que vino a renovarlo. Lo mismo con algunos otros eventos muy importantes, o procesos muy importantes, especialmente de historia del movimiento obrero, en la Argentina también, digamos, ha sido un historiador norteamericano, James Brennan, quien hace ya muchos años analizó
la industrialización de una ciudad, de un movimiento obrero muy novedoso y muy potente que fue en Córdoba en la década de 1960. O sea que es muy desigual, digamos, es muy desigual, es muy variado y es muy continuo. Y también, digamos, y no lo voy a negar, se desarrollan muchas suspicacias, digamos, ¿no? Con los y las investigadoras, muchos de los y las investigadoras que vienen a hacer trabajo, sobre todo de investigación doctoral, ¿no? Que en muchos casos se trata de eso. Hay quien, digamos, para los procesos de historia más vinculados a la historia reciente, la historia del pasado reciente, es y sigue siendo muy continuo, digamos, no muy continua la presencia y la permanencia, haciendo trabajo. Aquí muchas veces lo que nos sucede, me involucro, es que, digamos, son colegas que quizás vienen, desarrollan un proyecto, y después una de las grandes... de los grandes temas es la discontinuidad, ¿no? Ya sea porque él o la colega no siguió haciendo su investigación, o porque, digamos, no nos enteramos en qué terminó, a no ser que haya terminado en un libro publicado. Y eso, bueno, o sea, no pasa lo mismo con una comunidad mucho más chica, mucho más localizada, que es, digamos, somos quienes estamos más o menos circulando en las mismas áreas y siempre, ¿no? Que hay como una continuidad en el vínculo que muchas veces no se da con quienes vienen desde afuera. Pero es muy, muy continuo, digamos, ¿no? Muy, muy continuo y con temas diversos, ahora sí con un foco más específico en segunda mitad del siglo XX. Guerra Fría Cultural, tal cual, otra categoría inventada, sobre todo en el universo norteamericano, buena en algún sentido, creo que útil para captar un montón de cuestiones, pero interesante, digamos, ¿no? Para ver también ahí el diálogo o el monólogo que se va dando y al cual a veces de modo un poco acrítico nos terminamos sumando, ¿no? En verdad, digamos, todo el trabajo que estábamos haciendo desde la Asociación de Historia Social, digamos, ¿no? Que es un poco una contestación y un diálogo con algunos referentes de la historiografía de la Guerra Fría en Estados Unidos, contestando un poco, ¿no? a ese ejercicio de política académica que son los estados de la cuestión, ¿no? Es un colega muy establecido, muy querido, solvente a decir basta en todo lo que hace, escribió no hace demasiado tiempo un estado de la cuestión sobre nuevas perspectivas y paradigmas de estudios de historia latinoamericana, historia de la Guerra Fría en América Latina, y valga la aclaración, digamos, ¿no? Del aparataje de citas, no sé, 120 citas a trabajos que remarcaba, había ni un 15% producido en América Latina, ¿no? Entonces, o sea, se renueva nuevamente, digamos, ¿no? la pregunta de siempre, hasta dónde lo que nosotros, digamos, desde el sur producimos, tiene algún tipo de, si es en castellano sobre todo, ¿no? Y si no circula en las grandes ligas de las revistas académicas, especialmente en Estados Unidos, hasta dónde resuena, ¿no? Y muchas veces poco y nada. O por lo menos a la hora de mirar este tipo de intervención. Pero volviendo, yendo de la Guerra Fría, la Guerra Fría cultural a las derechas, yo creo que tenés razón, Randall, que es una de las áreas, digamos, mucho más transitadas últimamente. En la Argentina hay varios colegas que hacen historia de las derechas, no necesariamente en clave de historia cultural, digamos, no es como que el estudio de las derechas, por más que se hable a veces de cultura de derecha, por lo menos lo que yo conozco producido desde aquí, es, digamos, más estrictamente político, por más que lo político ahora quiere decir mucho, ¿no? Son redes, trayectorias, redes interpersonales, o sea, no solamente posicionamientos específicos, pero me parece, digamos, ¿no? Que hay algo que por el propio peso, la continuidad que hay en el estudio de las historias de las izquierdas, ha tenido como mayor incorporación y mayor pregnancia el giro cultural, por así decirlo, ¿no? A la hora de pensar a las izquierdas, y que todavía yo no lo noto, o por lo menos en mis lecturas no lo noto a la hora de pensar la historia de las derechas, por más que hay mucho trabajo en historia conectada, que se renovaron las metodologías, pero, digamos, es más pensada como una identidad política en sentido estricto. No sé si te logré contestar, pero creo que, digamos, iba por ese lado. Y Anthony, así ya no me extiendo tanto. Millones de gracias
por tu intervención y por el recordatorio. Efectivamente, la semana que viene, ¿no? El año que viene estaría compartiendo una semana nuevamente virtual o presencial con ustedes, así que es un encanto en ese sentido. Un encanto la invitación y un encanto poder estar con ustedes nuevamente. Y voy a las varias intervenciones y a las varias preguntas que hacías. En términos de la renovación, por así decirlo, de perspectivas o de metodologías, te voy a ser totalmente honesta. O sea, yo creo que la mayor renovación metodológica viene estando, metodológica en todo sentido, viene estando en las áreas con mayor solvencia o mayor presencia en la investigación. O sea, honestamente, lo que he leído de historia colonial, de historia colonial latinoamericana, es mucho más innovador teóricamente, mucho más innovador metodológicamente que lo que podemos decir, digamos, que está siendo hecho definitivamente para la historia del siglo XIX, y incluso para la historia del pasado reciente, digamos, ¿no? La capacidad de, a veces pensaba, ¿no?, que quizás hay una especie de negociación en torno a un área de estudios, un área del conocimiento ya muy sólidamente instalada, digamos, nadie le puede sacar credenciales profesionales a la historia colonial o a quienes se dedican a hacer historia colonial, pero que en esa negociación, digamos, de entrar a un área interesantísima, ¿no? Pero vieja, ya consolidadísima de área de indagación, digamos, puede permitirse trabajos que quizás, digamos, serían necesitarían más justificación para otros periodos históricos. Lo digo con un ejemplo muy concreto. También es alguien que es como el dios de la historiografía argentina a mi gusto, que es un colonialista que se llama Sergio Zelennikov. Sergio viene haciendo hace mucho tiempo, en principio renovó completamente las formas de entender las rebeliones, ¿no? El ciclo de rebeliones Tupac Amaru, Tupac Katari, introduciendo una reflexión sobre el subalternismo en el buen sentido, digamos, ¿no? No sé si en el buen sentido, hay muchos sentidos posibles, pero me pareció maravilloso. Y ahora lo último que leí de él y del grupo que están trabajando, vienen trabajando con trayectorias específicas del funcionariado del Imperio Borbónico, que uno diría, ¡ay, qué aburrido esto! Pero cuando uno se lo pone a leer, digamos, si hay un modo de aproximarse a la microhistoria, en un sentido muy concreto, pero una microhistoria conectada, ¿no? Con mucha reflexión sobre la posibilidad de combinar, digamos, las perspectivas renovadas de la microhistoria con las perspectivas de la historia transnacional, ¿no? Y trabaja él y su grupo con casos específicos, con trayectorias específicas, con modalidades, digamos, de abordaje de imaginarios. Entonces, a tu pregunta, en una sola respuesta diría, posiblemente el área más innovadora en términos metodológicos, conceptuales, en la historiografía, en la Argentina al menos, es historia colonial, y llamativamente el área más reciente, digamos, como espacio, recorte temporal del pasado, que es la historia del tiempo presente, en su esfuerzo, ¿no? Ahora ya están bastante consolidados, pero en su esfuerzo de legitimarse dentro del campo historiográfico, ha tendido a ser bastante más, fea la palabra, bastante más conservadora, digamos, ¿no? A la hora de construir objetos, el objeto capaz que es nuevo, digamos, ¿no? Pero la perspectiva y el abordaje en claves un poquito avejentadas, digamos, ¿no? Un poquito avejentadas o tomadas muchas veces de prestado de otras ciencias sociales, donde ahí soy crítica, digamos, no siempre pegan, no siempre combinan bien, especialmente una versión medio pulverizada de las teorías de los movimientos sociales. Y a veces pega y a veces no, digamos, no ilumina demasiado. Pero bueno, esa es un poquito mi reflexión de cierre, ¿no? Que quizás historiográficamente lo mejor está en lo viejo. Dale, Antonio. Muchas gracias, Valeria. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Podríamos continuar este debate tan interesante por mucho tiempo más, creo yo, pero habrá más posibilidades, como ya se ha dicho. Valeria nos va a acompañar también en el primer semestre del próximo año, en donde de hecho ya esta conferencia no ha sido solamente un excelente inicio de este siglo de conferencias sobre las perspectivas, proyectos de la historiografía
latinoamericana en las Américas y en Europa, sino también una manifestación de una colaboración ya existente con Valeria y con historiadores argentinos en el marco de CALAS, en el marco de este ciclo de conferencias, en el marco del posgrado de historia, que donde vamos a tener a Valeria ya en el próximo semestre otra vez. Entonces, espero que se pueda ampliar y también estrechar aún más esta colaboración en Costa Rica y Argentina en el futuro. Estoy seguro que vamos a lograrlo en diferentes niveles. Solamente me queda agradecerles a todas las personas que nos han acompañado tanto en el Zoom como en las redes sociales y muy particularmente, por supuesto, a nuestra conferencista inaugural de este siglo, a la doctora Valeria Manzano. Solamente me queda llamarles la atención a la invitación que próximamente les vamos a mandar sobre la segunda conferencia en este siglo. Tendremos conferencias sobre la situación en Francia, en Colombia, en Alemania, posiblemente en México, en este siglo de conferencias de este semestre. Y la idea es continuar este ciclo también en el primer semestre del año 2023. No sé si Ronnie, si primero Valeria quieres agregar algo y después Ronnie también. De mi parte, gracias totales en serio a cada una de quienes acompañaron aquí, allá en las redes, a las preguntas, a Werner de vuelta, a Ronnie, a Anthony, y bueno, nos estamos viendo pronto. Ojalá pueda sumarme también para escuchar a los otros y otras colegas que van a hablar sobre los otros casos nacionales, así iniciamos y seguimos el diálogo. Pero gracias de vuelta. Muchas gracias. Ronnie, adelante. Nada más agradecer también a Isma, Yaira y Adriana su apoyo, digamos, para la transmisión del día de hoy y recordarles que este material seguirá vigente y reproduciéndose, digamos, en las redes sociales del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, del posgrado en Historia y de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias a la doctora Manzano por su excelente participación y esperamos que sigan creciendo las posibilidades de intercambio académico.